El gobierno de la tarde. Iniciamos el gobierno de la tarde, son las 3:04. Hay un muerto y 4 heridos en el accidente de tránsito en el túnel de las Américas hoy más temprano en la mañana, ya que el conductor de una jipeta Toyota Prado arrolló a 4 personas que se encontraban en el túnel de la Avenida Las Américas, incluyendo entre los heridos a un miembro de la Dirección General de Sí. Tránsito DGCET, que brindaba servicios en ese momento. Este es un hecho que ocurrió la mañana de hoy y el accidente dejó además un muerto. Entre los afectados está el conductor de la jipeta. Un día como hoy murió Ángela Che. Ángela Che era un pintor reconocido de la República Dominicana, fue un actor de cine, de televisión y de teatro, y además escritor, director de cine, fue miembro del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, el grupo cultural La Máscara, participó a partir de su graduación en la Escuela Oficial de Cine de Madrid, porque estudió en Madrid, tanto su carrera actoral como las formaciones pertinentes relativo a la pintura que la hizo en uno de los recintos más conocidos de la historia de la pintura. Y recibió premio como mejor actor, dirigió los cortometrajes Paradise y Viceversa. Además trabajó en las películas Un pasaje de ida, La maldición del padre Carmona, en Perico Ripiao. Murió a los 72 años el domingo 1 de abril del año 2016, hace apenas 1 o 3 años que desapareció Ángela Che. Lo recordamos, Ángel incluso impuso una tonalidad en el teatro. Yo recuerdo una obra de teatro que fue muy popular en el ambiente universitario y que después también en los ambientes del teatro de Bellas Artes. En la ardiente oscuridad, ese texto difícil de Buero Vallejo, en el cual encarnó un personaje ciego, era una escuela de ciego en la que se desenvolvía todos los acontecimientos que narra Buero Vallejo, que es uno de los grandes dramaturgos de referencias contemporáneas de habla hispana. Y él hizo la interpretación del ciego rebelde de Daniel, creo que se llamaba, y fue una verdadera manifestación de buena buena actoría. Ángel era además una persona muy afable, muy tratable. Muchos de sus actividades de pintura están esparcidas en el país, y es bueno recordar a los grandes ejemplos, a los modelos de vida personal que son positivos en la sociedad dominicana. Por eso recordamos en el gobierno de la tarde, en el día de hoy, a Ángela Che, pintor, dramaturgo, escritor, director de cine, un polifacético personaje de la vida cultural dominicana. También Andrés, en el 1854, mucho más atrás, pero un día como hoy, colinda que se hablaba de constitución, Pedro Santana hizo aprobar una constitución que establecía que el presidente de la República iba a tener 2 periodos consecutivos, ambos de 6 años nada más, y que luego de eso entonces no sería presidente. 12, qué buen 12 pendejo. años, ¿qué te parece? 12 añitos, y además él que tenía en la sartén por el mango y el mango también. Exacto. O sea que eso era como ahora, que quieren modificar la constitución y este hombre tiene todo el aparato del Estado, todo a su disposición. Así era Santana. Esa fue una etapa muy, muy famosa de la desinstitucionalización de la República Dominicana, porque finalmente él logró imponerlo, rodeó el Congreso Sí, sí, se con aprobó. tropas suyas, con tropas de él, que era el ejército era de su propiedad, y impuso las modificaciones que quería. Santana hacía lo que le daba la gana, en particular en lo que respecta a la gestión del Estado. Se salió con la suya Santana, bueno, como se la quieren salir muchos y como se las sacaron en muchas ocasiones con el tema de las aprobaciones constitucionales. También en el 1895, Máximo Gómez y José Martí se fueron a Cuba para dirigir el movimiento independentista de la isla. Recuerden que Martí es quien le escribe una carta a Gonzalo de Quesada
donde después esto se considera como el testamento literario. Bueno, el- la vuelta de Martí y Máximo Gómez al escenario de la guerra chiquita. En Cuba hay dos periodos de lucha por la independencia. Uno es el llamado la Guerra Grande y el otro la Guerra Chiquita. La Guerra Grande termina con el Pacto del Zanjón, que dispersa el gobierno provisional que estaba instalado bajo la guerra, y los grandes líderes, Máximo Gómez, Maceo, el general Moncada, todas esas grandes glorias se esparcieron por el mundo americano. Y Maceo fue a parar a Honduras, donde fue incluso dirigente militar. Máximo Gómez vino aquí y después del Pacto del Zanjón, entonces Martí inició esa tarea larguísima de recuperar la unidad del exilio cubano y plantear de nuevo la lucha por la independencia. Fue un largo camino. Vino aquí y firmó el famoso Manifiesto de Montecristi junto con Máximo Gómez, Martí, después de haber hecho un periplo enorme para unir los cubanos que estaban fuera de Cuba y lograr armar unas tropas que desembarcaron en Dos Ríos, y en ese mismo sitio muere exactamente José Martí a los pocos días del desembarco, junto a Maceo y junto a un hijo del propio Máximo Gómez. Bueno, y hoy fue en la historia un día de varios movimientos políticos. En el 1960, recuerden que renunció Trujillo como líder y miembro del Partido Dominicano, la única organización política que se tenía en el país en ese momento. A propósito del PDI, de la renuncia de Ramfi, de Trujillo a Trujillo, se renunció en semanas como esta, pero en el 60. Luego, esto se interpretó como una maniobra para fortalecer sus políticas. Recuerden aquella libretica de la palmita. Y un foro publicado en el periódico El Caribe, por cierto, planteaba, en el Caribe, que creo que no era lo mismo, planteó en aquel momento que todo lo que Trujillo le había dado a la Iglesia Católica no era porque él era el benefactor de la Iglesia Católica, sino porque era el benefactor de todas las religiones, porque después empezaron a salir los luteranos a demostrar todo lo que el padre, el patriarca, le había dado también a sus congregaciones religiosas, y a alguien se le ocurrió escribir un artículo en el Caribe que decía que él era el benefactor de la religión, porque había ayudado a todas las denominaciones, Bueno, madre mía. porque Trujillo, el coro de lambones que siempre tuvo, pidió que se le nombrara eh, eh, protector de la iglesia, máxima figura de la iglesia, y la iglesia católica se negó. Era ya padre de la patria, entonces era algo así como el padre de la iglesia. Porque no había nada de lo que Y Trujillo no fuera padre. la renuncia era una renuncia táctica, porque se había producido las sanciones de la OEA a raíz del atentado contra Rómulo Betancourt. Correcto. Y en consecuencia Trujillo tuvo que salir del gobierno porque las sanciones eran muy fuertes. Y colocar a un presidente títere, llamado Joaquín Balaguer Ricardo. Y así mismo fue. Bueno, y así se pasó la Iglesia Católica sorteándose entre los candidatos políticos o entre los políticos presidentes, y así todavía no se ha encontrado en este momento. En el 62, Andrés, la Unión Cívica Nacional amenazó con otra renuncia. Por cierto, hoy nos ha tocado recordar todas las renuncias de los partidos políticos, algunas que fueron chantaje y otras que fueron de mentira, pero ahí se iban ligando. Pues en ese momento la Unión Cívica Nacional amenazó con la renuncia en masa de todos los miembros que ocupaban cargos claves en el gobierno, y si no se aceptaban los términos de la Carta de 13 puntos que él le dirigió a mediados de marzo al presidente. Esto fue en el año 1962, y después, solamente unos años más tarde, entonces Balaguer hizo lo mismo en el 82, diciendo que hacía una renuncia del debate electoral y que su renuncia también iba por la candidatura presidencial del Partido Reformista. Todo esto a propósito de que renunció Ramfi, señores. Bueno. ¡Qué barbaridad! Eduardo, usted sabe que hoy nosotros estamos en un día que ha sido macabro
que hemos tenido informaciones recibidas desde nuestras fuentes de la Z101 de que hubo un feminicidio hoy en Sabana Perdida. Hay un video que está circulando por redes sociales horrible, donde se ve la escena del crimen inclusive antes de que llegaran las autoridades. También, Andrés, hoy un capitán de la policía que mató uno e hirió a 3 en Los Minas, se suicidó también de un disparo. Ha sido un fin de semana sangriento, varios accidentes. 3 muertos en La Vega, que ya lo dijimos. Correctamente, y varios muertos también en diferentes partes del país. El COE, por su parte, ha descontinuado la alerta para 7 provincias, porque ya se ha alejado la vaguada. Tenemos una mejoría experimentada en las condiciones del tiempo visible y por esto ya no están bajo alerta Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Santiago Sánchez Ramírez y Duarte. Las lluvias serán notorias sobre las localidades de las regiones noreste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza, pero no estamos bajo niveles de alerta. Dice la Oficina de Meteorología que la vaguada salió del territorio dominicano, pero los efectos del viento noreste y la humedad existente seguirán generando aguaceros dispersos, pudiendo ser moderados en puntos aislados, principalmente en horas de la tarde y las primeras horas de la noche. Así que la gente puede mantener su sombrilla en los carros, pero ya no creo que se vaya a empapar. Sin embargo, el ambiente se ha mejorado bastante. Esto no ha paliado totalmente la sequía, pero bueno, la ha mejorado. Bien, muchas gracias, Yulisa. Retomando el tema que habíamos tocado anteriormente, solamente agregarle al tema de Trujillo con un punto hacia lo que es el concordato. O sea, que ya desde ahí se veía un trato especial a la Iglesia Católica fuera de las demás religiones. Y que eso es un punto muy interesante porque muchos de nosotros decimos que la República Dominicana es un estado laico. En realidad, en función del concordato, la República Dominicana es un estado confesional, porque el concordato todavía sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 1 del concordato dice: la religión de la República Dominicana es la católica, apostólica y romana. La religión oficial. Exactamente. Nuestro estado en realidad es un estado confesional, porque los concordatos, no solamente el concordato con la República Dominicana, son acuerdos internacionales que tienen un mecanismo de recepción que reconoce nuestra Constitución. Ya pasando más al tema de actualidad que mencionaban anteriormente, no voy a retroceder a lo de Pedro Santana, pero también recordemos ese gran artículo. Retrocede porque lo tenemos aquí todos los días, Pedro Santana. Bueno, pues entonces, algo también para traer el símil con lo que ustedes decían. La semana pasada el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro de las críticas que le realizó a la calidad de la democracia dominicana, resaltó un punto muy curioso, y es que dijo que el presidente todavía goza de amplios poderes discrecionales. Cuando ustedes comentaban anteriormente las efemérides, recordé mucho aquel famoso artículo que le otorgaba a Pedro Santana poderes plenipotenciarios en la Constitución. No es que eso suceda en el día de hoy, pero cuando ustedes lo traen a colación, fue una de las primeras cosas que se me ocurrió. Bueno, hay cosas que se dan en el escrito y otras en la práctica. Sí, claro. No, también en un sistema tan hiperpresidencialista como el nuestro, que nuestras constituciones registran artículos de esa naturaleza, donde se le reconocen amplias competencias al presidente, donde el presidente en cualquier órgano constitucional importante o cualquier órgano de decisión importante debe de estar presente, trae consigo la consecuencia, como lo que ha sucedido en el Consejo Nacional de la Magistratura, que organismos internacionales digan: el presidente goza de demasiados poderes discrecionales. El PNUD concluye diciendo que esto afecta el desarrollo de los poderes de los derechos fundamentales y la consolidación del Estado de Derecho. Con lo que comentabas al final, el feminicidio siempre tendrá la misma respuesta. Somos un país de reacción, no un país de prevención. El aparato penal se activa lamentablemente cuando hay una víctima, cuando ya la mujer muere.
Yo lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a decir ahora, los desarrollos, la erradicación del feminicidio y la erradicación de la violencia de género está muy vinculada con la posibilidad y con las oportunidades que tienen la mujer en esta sociedad. Una sociedad más desarrollada, donde la mujer se sienta con más confianza de denunciar, donde la mujer tenga un desarrollo económico o un desarrollo autónomo del hombre, es una sociedad que necesariamente reduce el nivel de feminicidios. Yulisa. Francis. El gobierno de la tarde. Bueno, ya es tendencia en redes sociales el comité político. Andrés, Eduardo. La gente quiere saber qué se va a hablar esta noche en el comité político y si ciertamente se va a tratar el tema de la reelección. Recuerden que el presidente Medina había dicho que hablaría en marzo, julio o después de que en su partido se tratara el tema de la Constitución. Bueno, en este momento hay miembros de la corriente de Leonel Fernández que están denunciando por las redes que integrantes del comité político van a colocar en la agenda el tema de la reelección presidencial. Llevarán una carta, creo que de 22 miembros del comité central y avalada por los miembros del comité político que son de la tendencia del presidente Danilo Medina. Varios voceros de la corriente de Leonel Fernández están afirmando que eso significaría imponerle a lo que son, de acuerdo con su propia definición, mayoritarios dentro de la intención del voto en el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, la corriente de Leonel Fernández, según ellos, imponerle el tema de la reelección sin ninguna apelación, puesto que el comité político es muy mayoritariamente proclive al presidente Danilo Medina y ahí lo van a psiquitrillar. Se ha planteado incluso la posibilidad de que ya eso signifique una ruptura en caso de que se produzca ese hecho esta noche, pero participantes del comité político, como el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, acaban de señalar que no tenían conocimiento de que esto se vaya a producir esta noche en el seno del comité político. De que se fuera a tocar ese tema. Alguien me dijo que se van a tratar solo 3 temas que ya están ensayados y que esa reunión no va a durar mucho. Vamos a ver bueno, si es así. el problema consiste en que hay siempre la posibilidad de llevar un gallo entre la funda en las reuniones del comité político, porque la agenda se hace in situ, no hay agenda previa y no se le comunican los temas a los miembros del comité político, sino que ahí, in situ, en el momento, estando sentado, se elabora la agenda. Peligroso eso. Por lo tanto, eso abre una posibilidad de que lo que se está planteando como un rumor se pueda concretar esta noche, dada la premura que tiene la corriente de el presidente Danilo Medina por definir. O ese sector del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo ese sector económico del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene mucho empeño en definir las cosas. No olvidemos que no falta tanto tiempo. Ya en junio hay que tener una definición, digamos, en el marco de los propios procesos burocráticos que implican. Bueno, ya en julio hay que saber quiénes van a ser las candidaturas que se van a inscribir. Desde junio ya eso tiene que estar concretado. Ahí van llegando entonces los plazos fatales. Sí. De manera que, obviamente, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que la tensión hacia adentro del Partido de la Liberación Dominicana es cada vez algo así como una olla de presión, cada vez más... Con más presión. Más presionante, más difícil de predecir. Y algo podría ocurrir esta noche. Uno no sabe, ciertamente. Bueno, hay un aspecto formal en lo que hemos venido hablando, o en lo que ustedes han venido resaltando, y es lo siguiente.
El ordenamiento jurídico electoral se transformó a partir de las dos leyes que ya conocemos, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral. Teniendo eso en cuenta, uno de los puntos, no solo para el Partido de la Liberación Dominicana, sino para todos los partidos que constituyen el sistema electoral dominicano o el sistema partidista dominicano, que es lo correcto, es precisamente la adecuación de los estatutos y la adecuación de las funciones de sus órganos. Sí, hay una comisión que hoy va a dar reporte a esas leyes. No solamente el Partido de la Liberación Dominicana debe de hacerlo, deben de hacer todos los partidos. En cuanto a la fecha y el tema de la reelección, solamente para tener los datos frescos, a pesar de que el presidente Danilo Medina había anunciado, había expresado que iba a hablar sobre el tema en el mes de marzo, ya esto no es posible porque llegó el mes de abril y dicha comunicación, dicha expresión no se produjo. De todas formas, las fechas formales para pronunciarse sobre reelección, candidaturas y celebrar primarias serían las siguientes. Para el 6 de junio hay que comunicar a la Junta quiénes serían los aspirantes. Exacto. Las primarias o los candidatos para elegir tienen hasta el domingo, si mal no me equivoco, 6 de octubre. Pero los listados de los candidatos deben de estar listos para el día 22 de agosto. Es decir, de aquí hasta junio se puede decidir cualquier candidatura, no solamente en el Partido de la Liberación de la Liberación Dominicana, sino en todos los partidos. Bueno, ¿qué va a pasar? Es lo que todo el mundo quiere saber. La gran pregunta es si va a incluirse este tema dentro de la agenda de esta noche o si no, si entonces se hará luego otra reunión de comité político para tratar el tema, si se va a esperar que se empuje un poco más desde el Congreso o desde los sectores activos de la vida nacional para que esto se vea entonces como una necesidad. Si el presidente está o no está en eso, es realmente la incógnita de la gente. Podemos preguntarle al público qué piensa. No, pero si ya no hay duda de que el presidente, no solo el presidente, todo el equipo está en eso. O esas manifestaciones que se hacen toda la semana de autoridades, porque una de las cosas insólitas en este país, que nosotros los pendejos solemos de todas maneras enarbolar, es el irrespeto que existe por las leyes. El comité porque de los lo que se supone es que de acuerdo con las leyes, el sector oficial no debía estar haciendo manifestaciones reeleccionistas, porque aquí debe. hay una constitución o no existe. No debe. Si hay una constitución, bueno, si no hay constitución, que hagamos lo que tenemos que hacer, tiremosla al zafacón, que se declare este país sin ninguna norma constitucional ni ninguna ley y que a Dios que reparta suerte, porque en definitiva existe. Cuando uno ve todos los fines de semana alcaldes, senadores, diputados movilizando a los empleados públicos para que vayan a apoyar la Constitución, no tiene más remedio que rememorar la época de la dictadura, del trujillismo, porque la ley dice que no. Danilo es un proscripto respecto de las actividades electorales de acuerdo con la ley. A ese transitorio que redactó él mismo junto con Reinaldo Párez Pérez, nada más falta que le pongan el nombre de él. Sí, eso es así. A ese transitorio. Lo único que le falta es que diga Danilo Medina. Entonces, presidente constitucional no puede reelegirse otra vez en el 2020. Pero no se lo impusieron. O sea, porque es una persona con una tradición de no respetar su propia palabra, es un mentiroso tradicional. En consecuencia, uno no tiene más remedio que decir las cosas como son. Dijo que iba en marzo a decir, nadie le cree, ni podríamos creerle. Sobre todo porque él juró defender la Constitución de la República. Y porque él juró 15 días después de haber ganado las elecciones sobre la base de un pacto que violentaba la Constitución, por Dios, juró de nuevo por Dios delante de sus comilitones, que no iba a volver a postularse a unas elecciones. Fue por Dios que juró, ni siquiera por la Constitución en la que él ha demostrado que no cree. Pero que él no es católico. Pues entonces, ¿por qué jura por Dios? Bueno, Dios es una figura de cualquier religión o la idea de la divinidad. O la idea de la quienes divinidad. no son religiosos no juran por Dios. La idea de la divinidad. Pero tú no digas que él no es católico porque él vive en misa. En cualquier religión. Pues todavía es peor porque él vive en misa. Lo que creen en budismo, etc. Tú sabes que el presidente no. Ajá. No, él no. Yo no sé. Pero él juró por Dios.
y juró por Dios. Y hay una constitución, o la constitución no existe, no está ahí. Tan importante como haber jurado ante Dios, cosa que no discuto. Habría que tener en cuenta en eso como dos puntos objetivos. Comenzando en lo que sería una pirámide jerárquica. Primero, la Constitución. El 20º transitorio, le guste, a quien no le guste, existe. ¿Y está ahí? Y es una forma de acuerdo constitucional, acuerdo político. También en el año 2015, si mal no me equivoco, sí, en el año de la Constitución, en el año 2015, se firmó un acuerdo ante este mismo comité político de que no habría más reelección, y me parece que frente a la periodista Alicia Ortega, que le hizo una entrevista o un reportaje, también el presidente lo expresó. Pero algo más pero puede ser que las circunstancias en su memoria, en su hayan cambiado de esa entrevista acá, sí, y de la juramentación del 2016. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, ¿cuál es circunstancia al carajo? Hay una constitución. No, pero eso habría que preguntárselo a él, Andrés. Pero no, por Dios, no. Pero ven acá, es que simple y llanamente nosotros vivimos en un conuco alusado. Esto es un campo, esto no es un país, esto es una caricatura de mierda, porque así es. Una caricatura es lo que es este país. Aún en el contexto de los cambios de opinión o no, cabe recordar... Carajo, que puede decir que a un momento, vamos a cambiar la constitución cuando le dé la gana. Cabe destacar que se necesitan aprobaciones de 2/3 partes por la Asamblea Nacional, y sobre todo de ambas cámaras. Hay que recordar también los dos números que se necesitan. Nosotros tenemos 190 diputados. De estos 190 diputados, me parece que 105 o 106 corresponden al Partido de la Liberación Dominicana, y esto quiere decir que solamente en la Cámara de Diputados, hablando de 2/3 partes, se necesitarían 125, 130 diputados. Se necesitan casi todos. A eso voy. No. Se necesitan de 190, 125, 126 diputados para poder pasar la reelección. Bueno, deben de tener por lo menos más de 130 por si alguno se echa para atrás. Bueno, eso tiene un costo político y un costo económico que a cualquier democracia le cuesta, que es uno de los aspectos a tomar en cuenta por razones que yo he destacado anteriormente, sin ningún interés. Esta no es una reelección cualquiera, este es un tercer periodo consecutivo que, por ejemplo, personas que tienen mi edad jamás lo han vivido. Entonces, esta reelección en particular tiene ciertos puntos que son necesarios que tomemos en cuenta. Políticamente cuesta, al menos en mi opinión. Claro, social, política y económicamente. Ahora, después de oírte. Sí, claro. Tomando en cuenta la cantidad de diputados, particularmente diputados, que habría que sobornar, que habría que comprar, porque Danilo Medina puede convencer a un auditorio a partir de ideas, a partir de pensamiento, a partir de estructuras mentales. Danilo Medina puede encarnar un liderazgo que pueda variar la voluntad de 40 y pico de diputados del partido contrario, porque él es un líder carismático que arrastra, que tiene ideas. A fuerza de palabra y carisma, me parece que no. Aquí no hay ningún tipo de argumento que pueda justificar que él consiga esos votos, que no sea la compra, que no sea el uso de los fondos públicos. No existe ningún argumento, ninguno. La tradición autoritaria en este país es tan angustiosa que yo estuve este fin de semana conversando con una persona vinculada al aparato político danilista de alto nivel, y nos metimos en una pequeña discusión sobre la reelección y eso. Y a mí me daba hasta pena, porque la reelección no tiene en la República Dominicana un solo argumento que pueda ser auténtico, legítimo, valedero. Un solo argumento. El único argumento es el dinero. Cuando Hipólito Mejía quería reelegirse, el PLD, que se empinó sobre un discurso ético de carácter histórico, porque si el PLD logró el poder aquí es porque su discurso ético levantó muchas esperanzas, muchos vuelos de que se iba a hacer política de una manera diferente, de que en virtud de lo que representaba Juan Bosch, su práctica, al margen de todos los errores como humano que pudo haber tenido, de todos los errores teóricos, al margen de todo, lo que Bosch representaba, lo que Juan Bosch representaba,
inspiró a mucha gente porque se dijo, bueno, Bosch tal vez no tuvo mucho dominio del aparato del poder, nunca fue un poder tan poderoso así, pero fue una práctica que nos dijo a todos que se podía hacer política de otra Fue manera. una práctica de referencia. En consecuencia, frugal, en consecuencia, desinteresado. lo que ocurre aquí es que cualquier variación en la Cámara de Diputados, hay un solo diputado que pueda decir, yo lo hice por ideales, yo lo hice por ideales, yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello. Por ideología, porque me convencieron, lo que sea. Tenemos a doña Rosario Espinal, una mujer querida de todos nosotros, politóloga, con quien queremos justamente conversar respecto de lo que estamos analizando aquí. Doña Rosario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te Bien, hemos bien. interrumpido un poco porque queremos saber qué tú piensas. Hoy se ha hecho tendencia el tema comité político. La gente está a la expectativa y solamente quiere saber si se va a tratar el tema de la modificación constitucional o del derecho a reelegirse del presidente Danilo Medina a lo interno de ese comité político, considerando que ahí va a estar Leonel Fernández y además Margarita Cedeño, que no es como que Y Alburquerque y no le otros parece más. mal a ella tampoco el poder. ¿Qué tú opinas, Rosario? No. Bueno, ellas no han mencionado ese tema para la reunión de hoy. Entonces, lo que sucede es que en el país hay una expectativa porque, bueno, se creyó en base a la entrevista con Yanna Tavares del presidente de que diría algo en marzo y marzo se acabó. Entonces, esa expectativa va a aumentar. Yo no sé si es hoy, probablemente no, pero yo no lo sé, la verdad, en que el comité político tome una decisión al respecto. Convendría, Rosario, que se salga de ese tema definitivamente ya hoy, que se diga, bueno, sí, el presidente considera o el comité político, el país, necesita que el presidente tenga otro periodo porque le falta concluir Punta Catalina, le faltan otras obras que tiene que poner en funcionamiento, o simplemente que se diga que todavía no es tiempo suficiente, no se pusieron de acuerdo o el partido no está listo para tratar ese tema. ¿Cuál sería la diferencia en el impacto? Yo creo que el comité político va a prolongar esa decisión lo más que Sí. pueda, porque sabe el efecto que tiene esa decisión. Entonces yo creo que, pienso yo que lo que van a hacer es esperar hasta lo más que puedan para entonces ir a una votación al respecto, si es que eso es lo que va a ocurrir. Y las condiciones, ¿tú crees? Bueno, yo también creo como tú, Rosario, que va a haber una prolongación del tema dentro de las decisiones del comité político. Hoy ellos tienen el informe que debe rendir las comisiones que van a adecuar los estatutos del partido a la ley electoral y a la ley de partido, y por lo tanto tienen muchas cosas, digamos, que discutir porque uno supone que debe haber allí algunas discrepancias. Incluso Alburquerque las adelantó. Pero desde el punto de vista de las posibilidades de la reelección, en los términos en que la política dominicana se expresa, hay, según tú, posibilidades de que la reelección se imponga en las cámaras. Yo creo que los legisladores dominicanos actúan mucho en función de sus intereses políticos. Y en la medida en que los intereses específicos de los legisladores y su situación en los partidos que representan se beneficien de una modificación constitucional, entonces en ese sentido se hará. Digamos, lo que los danilistas asumen, y ellos los han, diversos diputados lo han expresado de la corriente danilista, es que una vez el comité político tome una decisión, aumentará la cantidad de PLDistas que van, por ejemplo, si el comité político aprueba que se haga una reforma constitucional, que una cantidad mayor de PLDistas se van a sumar a esa posición. Y están calculando que los PRDistas se van a sumar, que los reformistas se van a sumar,
y que algunos PRMistas se van a sumar. O sea, por ahí es donde anda el cálculo de ese sector. Y depende de qué es lo que van a ofrecer. O sea, si va a ser problemático, o sea, por varias razones, pero en términos internos del Congreso y de los partidos, es el asunto de que el mayor incentivo que tiene un legislador para apoyar una repostulación de Danilo Medina es que le aseguren que ellos van a ser repostulados. Y el dinerito también. Doctor Espinal, Eduardo Núñez le habla. ¿Qué consecuencias usted vislumbra ante la reforma de la Constitución y la aprobación de la reelección? Con consecuencias me refiero a la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasaría? Bueno, si hay una cosa que yo he dicho y vamos a ver si se da o no, y es que en el PLD, tal cual ocurrió en el 15, va a haber un ganador y un perdedor. O sea, yo la verdad no vislumbro mucho la idea de un pacto feliz. De ninguna manera. Y que uno de los candidatos se excluya del partido, abandone el partido. ¿Perdón? Uno de los candidatos se sospecha o se ha mencionado que ante la aprobación de la reelección abandonaría el partido y haría cancha aparte. Sí, lo que pasa es que eso es una decisión sumamente difícil. Por ejemplo, si se va adelante con una modificación constitucional, es decir, si el comité político la aprueba, si se lleva al Congreso, sobre todo si ya la aprueba el comité político, aún con ese paso, la situación de Leonel Fernández es sumamente difícil, porque irse del PLD también es sumamente arriesgado. Entonces, yo pienso que él va a tener que medir muy bien si le conviene seguir esperando o irse, pero irse realmente es políticamente hablando, en términos de un futuro presidencial, sumamente riesgoso. Sobre todo siendo presidente del partido. Pero hay... No tanto por ser presidente del partido, o sea, no sería eso, sino por la fuerza electoral. Mire, una estructura partidaria pesa mucho. Y se toma mucho tiempo. Y los candidatos que por sí solos se convierten en una fuerza política, generalmente son candidatos nuevos, que no es el caso de Leonel Fernández, o en un momento de crisis muy profunda en una sociedad donde hay el deseo de volver a algo del pasado. Entonces, si él se fuera, él no es ni nunca va a ser una figura novedosa, porque ya él gobernó 12 años. Entonces, solamente si aquí hubiese una crisis muy grande y hubiese un deseo de buscar una figura del pasado, se beneficiaría él electoralmente. Entonces, por eso es que es tan riesgoso irse del partido. Entonces, podemos concluir que es una cesión de poder si se va. No, espérate, yo creo otra cosa. Yo creo lo siguiente, de acuerdo con lo que uno ve en la práctica. Primero, si el comité político, Rosario, decide la apertura a las posibilidades de la reelección, ese es un acto de violencia en varios frentes. Primero, es una violencia al aparato institucional de la nación. Hay una constitución. El presidente Medina está explícitamente condenado en esa constitución a no ser candidato por un acuerdo político proveniente de su propia estructura partidaria, que fue un acuerdo del Buró Político y una transacción. Es violencia hacia adentro, pero es también violencia hacia adentro del partido, porque el grupo de Leonel Fernández tiene una determinada estructura y esta vez todo parece indicar que está también preparando un nicho por la retirada. Leonel se reunió en días pasados, por ejemplo, con Peñaguaba, con la Fuerza Nacional Progresista, con mucha gente más pequeña que le podría servir de colchón, digamos, a una retirada
frente a esa violencia institucional hacia la Constitución de la República y hacia las posibilidades de diluirse él como líder en la estructura de un partido que le tiene todas las puertas cerradas. ¿Hacia dónde crees tú entonces que va Leonel Fernández a hacer derivar sus aspiraciones? Porque no tiene salida, no hay, en el marco institucional uno no ve salida. Estoy de acuerdo que es una situación sumamente difícil si eso se diera para Leonel Fernández. Ahora, viendo la cosa desde el lado de Danilo Medina, estoy de acuerdo con lo que tú, Andrés, estabas planteando. Indiscutiblemente, una decisión del comité político significa ignorar la Constitución actual, porque significa ir a cambiar esta Constitución. Sin duda. O sea que eso es un hecho, ahí no hay ninguna discusión. Y no solamente esto, significa de parte de Danilo Medina y su gente buscar un argumento justificativo para una segunda modificación, porque la primera fue más fácil, porque su nivel de aprobación era muy alto, porque él solo había gobernado 4 años. O sea, era un ambiente mucho más favorable que el presente. Rosario, no tenía ¿Perdón? no tenía todos estos escándalos que han explotado en sus manos prácticamente. La gente no estaba indignada. Exacto. O sea, por eso era que su nivel de aprobación era muy alto. Su nivel de aprobación ha bajado, no se ha desplomado, eso es cierto, pero ha bajado. Y sobre todo ha bajado en sectores de capas medias urbanas, donde realmente hay un rechazo, no solamente hacia el gobierno, sino en general hacia la corrupción en los gobiernos del PLD en sentido general. Entonces también desde el punto de vista del PLD, de lo que es una oferta electoral, como partido, ellos se enfrentan a una situación muy difícil, porque sus dos opciones son dos opciones ya envejecidas. Exactamente. Ni Danilo Medina, ni Leonel Fernández son opciones nuevas. No hay novedad. Entonces el mismo PLD está atrapado en una situación donde hay dos líderes, uno que quiere quedarse, vamos a esperar lo que diga, pero asumiendo por lo que ha pasado hasta el día de hoy, un lado del danilismo con una intención de quedarse y un leonelismo con intención de volver. Entonces, para el partido, estar atrapado en dos opciones, digamos, que ya han sido usadas políticamente, es un problema. Así es. Bueno, Rosario, entonces la gente continúa con la expectativa, solamente hay que esperar que las horas pasen y ver si realmente, tal como tú dices, lo van a postergar lo más posible, qué tantas oportunidades tendrían para postergarlo o si hoy saldrían de eso y se armaría el revolú, cosa que bueno, ya no le queda mucho tiempo. Tal vez no. Yo no creo que va a ser hoy, pero no es que le quede mucho tiempo. Hasta el 6 de junio. Sí, o sea que Por eso, pueden llamar. El tiempo es corto, el reloj va Después de corriendo. aquí les quedaría una reunión más del comité político para poder hacerlo, ¿verdad? A menos que hagan una reunión extraordinaria, hasta fuera del calendario de los lunes. De acuerdo. Gracias a Rosario Espinal, siempre dispuesta para la Z101. Tus opiniones son muy valiosas, Rosario. Que tengas buenas tardes. Nosotros Muchas hacemos gracias. una pausa y regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hay una efeméride muy importante, Andrés, que la recuerda el Museo de la Resistencia. Un día como hoy nació Huáscar Tejeda, justiciador también de Trujillo, recordando que su cuerpo nunca apareció. Nació un día como hoy, pero en el año 1926. Era hijo de amable Antonio Tejeda Veloz y Leopoldina Pimentel. Era un ingeniero y amigo, socio además de Roberto Pastoriza. Él es la persona quien junto a Pastoriza le proponen al general Juan Tomás Díaz que vuelen los puentes de la autopista Duarte y que le dieran apoyo militar a los patriotas que habrían llegado a combatir a Trujillo. Y ahí es cuando Juan Tomás explica que militarmente no estaban dadas las condiciones para la ejecución de tal propósito. Nació un día como hoy un patriota como ese. Así es. Huáscar Tejeda. Un patriota de verdad, de los que rubricaron su existencia con su propia vida, porque ante la disyuntiva de la vida o la muerte, ahí es que se prueban los héroes. Y esos
Los héroes que dan su vida por los ideales que encarnan son los héroes creíbles, son los verdaderos héroes. En las visitas que él prácticamente le hacía a diario a los hermanos Juan Tomás y Modesto Díaz, conoció a Antonio de la Maza, quien al poco tiempo se convirtió en un asiduo visitante de la casa de Huáscar, que vivía en la calle Arístides Fiallo Cabral en la zona universitaria. Según la esposa de Huáscar, doña Lindín, cuando Antonio de la Maza fue a buscarlo, señalándole el vientre de doña Lindín, que estaba embarazada de su hijo más pequeño, él la tocó y le dijo, este va a nacer en libertad. Y al marcharse Antonio de la Maza, Huáscar le dijo a doña Lindín las siguientes palabras: como tú ya te has dado cuenta, el plan ya está listo. En realidad nosotros estamos en un complot para matar a Trujillo y va a ser esta noche. Los ingenieros recortaron los cañones de las escopetas que se utilizaron en el tiranicidio y este trabajo no quedó del todo bien y tuvo que ser corregido entonces por Miguel Ángel Vicier Romero, el español. La participación de Huáscar Tejeda en la noche del 30 de mayo fue en la emboscada misma, formando parte del grupo de 7 hombres que tenía como responsabilidad la eliminación física del tirano y conduce uno de los 3 vehículos con el cual golpeó al tirano tirándolo al pavimento. Bueno, yo quería hablar del ministro Antonio Peña Mirabal. Hizo un estímulo, una instancia a los padres de familia para que se sumaran a la educación, para que apoyaran el proceso difícil de construir conocimientos a partir de la interacción de enseñanza-aprendizaje, que no es sencillo, aunque mucha gente solo lo ve, digamos, como un acto casi sacerdotal en algunos casos, pero enseñar y que la educación tenga resultados, evidentemente que tiene un enorme contenido disciplinar, que tiene necesidad de tener un aparato formado, mecanismos, estrategias, sustentaciones teóricas alrededor de la relación de discurso y práctica en el sistema, etc. Y yo recuerdo, hablando de esta solicitud que hace Antonio Peña Mirabal a los padres de sumarse a la educación, que en el año 2003, nosotros trabajamos en una comisión junto con Sheila Valera, que ahora es una distinguidísima técnica de alto nivel del sistema educativo del extranjero y dominicano, porque ella ha trabajado en el extranjero también, y con el extinto vicerrector de la Ucamaima, Polanco. Y nosotros instauramos una consigna en un documento que escribimos para la época sobre la situación del sistema educativo. Y era la consigna de la escuela no puede sola. Fue en el periodo de Milagros Ortiz Bosch como ministro de Educación. Y esa era una consigna que resumía lo que el ministro trata ahora de incentivar en los padres. La idea de que la escuela no puede sola. La escuela no puede sola con ser el único aliciente para la conformación de un sistema educativo activo. La escuela no puede sola, nunca puede sola. Tienen que estar los padres, el núcleo familiar incorporado a las estrategias de la escuela. La gente que ha vivido en Finlandia, los finlandeses y quienes han vivido allí, saben que en Finlandia no existe ninguna teoría psicopedagógica para la optimización de la oferta educativa, que es la valoración del maestro, el rol del maestro, el papel que el maestro tiene en el orden social, la importancia que tiene, los desvelos que tiene el Estado respecto de la función del maestro, y el hecho de que la familia considera de la más alta distinción los logros educativos. Es la familia en Finlandia, no son las teorías psicopedagógicas, no es que nos metimos a desarrollar la tesis de Vygotsky, de Piaget, de María Montessori, de ninguno de esos grandes teóricos de los sistemas educativos. No, es que la familia cree profundamente que la educación es un mecanismo de realización individual y colectiva y que por lo tanto es de la mayor importancia social,
de la mayor significación. Y es por eso que este llamado que hace el ministro Peña Mirabal a los padres es importante, particularmente tomando en cuenta los resultados catastróficos que la educación dominicana arrastra como sistema. No es posible que ninguno de los ítems reales que afectan la calidad del sistema educativo lo hayamos podido superar con 3 años, 4 años de vigencia del 4%. Y en consecuencia, hay que hacer esfuerzos superiores para que ese sistema educativo incorpore los mecanismos apropiados para superar el estado de postración en que históricamente se ha desenvuelto el sistema educativo nacional. Celebremos que Antonio Peña Mirabal como ministro esté pensando en sumar a los retos que el sistema educativo tiene a los padres, que hable de las conversaciones con el sindicato, que es uno de los actores. El sindicato nunca se lo ha creído, y eso es muy importante decirlo. El sindicato ha tenido solamente actividades y movilizaciones economicistas, pero nunca se ha creído un actor verdadero del sistema educativo, y eso es negativo. Él le está dando ahora cierta valoración al sindicato y acaba de hacer esta solicitud a los padres para que se sumen a las dificultades que el sistema educativo en la República Dominicana tiene. El gobierno de la tarde. Bueno, regresamos al gobierno de la tarde. Ahora vamos a hablar con la gente. Tenemos una cantidad de informaciones y de personas que nos escriben a través de las redes sociales, además de todo lo que están escribiendo en el chat de YouTube de la Z. Saludar a todos los seguidores de la Z101, nuestros amigos del chat interactivo que se mantienen de manera permanente ahí, tranquilos, escribiendo, siendo muy activos y además haciendo sus denuncias. Vamos a saludar, bueno, en nuestro horario entraron Pedro Mercedes, Alejandro Rodríguez Suárez, gracias por los piropos, Pablo Angel, Ryan Bridgeford, Alejandro Rodríguez, otra vez, Pegotoso, tienen unos nombres estos muchachos, Alejandro otra vez, Martín Aracena, Pegotoso. Estanislao Balbuena, Milagros Colón, para todos ellos. Nuestros saludos, leemos sus comentarios, sus mensajes y recuerden que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros, pero nuestro compromiso es brindarles todas las informaciones para que ustedes saquen sus conclusiones propias, que nadie les diga cómo tienen que pensar, sino que ustedes piensen de forma individual. Para Alexander Acosta también y para Braulio Cabrera, que entran y saludan al chat de la Z. Vámonos con la gente. 809-732-0101 es el número desde Santo Domingo, el 809-200-0101 desde el interior y el 855-221-0101, además del asterisco 101. Si usted está marcando desde su celular, todas las llamadas a la Z son libre de cargos. Vamos a hablar con la gente de qué o qué piensa usted que va a pasar esta noche en el comité político. ¿Se tocará el tema de la reelección o, como dijo Rosario Espinal, usted cree que eso lo dejen un chinchín para más adelante? Nos vamos con la primera llamada y esta sí que es la primera. Buenas tardes. ¿De qué se va a hablar hoy en el comité político? Cuéntenos. Hola, buenas tardes. Adelante. Adelante. Franci, ven, ayúdanos. Hola, buenas tardes. Yo creo que lo dejamos conectado. Franci, tienes que venir a chequear un poco la central, que no podemos contestar la llamada, pero mientras tanto vamos a decirle, bueno, más han entrado Yaida Abreu, Raúl Cristian, Manuel Valls, Braulio Cabrera, hola a todos, gracias por estar ahí conectados con la Z101. La expectativa del día de hoy es, si primero, Andrés y Eduardo, si se iba a dar la reunión del comité político. Ya se dijo que sí se va a dar. Habían algunos rumores por ahí de que no se había cancelado, de que esto no iba a pasar de esta manera. Y nosotros sabemos que ese partido, que es tan importante como todos los demás en el sistema político dominicano, pero resulta que es el que tiene al compañero, dirán ellos, presidente, y es el que tiene a quien supuestamente quiere reelegirse. Nosotros en esta mesa no sabemos si de verdad se quiere reelegir o si no se quiere reelegir. Queremos que sean ustedes quien nos lo digan. Francia, yo creo que esto colapsó.
y que más adelante, creo que va a tener que ser más adelante porque alguien o algo le ha dado por fuñir la línea telefónica y se ha fuñido, así tal cual. Pero mientras tanto, Eduardo, vamos a darle paso a nuestros compañeros, nuestros amigos del chat interactivo y vamos a leer lo que ellos piensan para que la gente pueda opinar por ahí. Eduardo y Andrés. Vamos a esperar que Francis conecte la central telefónica para poder irnos con los amigos interactivos. Dice aquí, dice Pablo Engel. Bueno, que aquí parece que vamos a buscar visa. Vaya. Dicen los muchachos de Z Digital que algunos periodistas lo tildan de pro haitiano, que son apoyados por organismos internacionales. Andrés, que con la compra de diputados y eso también no es soborno y que se hace además con el dinero de nosotros. Dice Alejandro Rodríguez que el soborno y la corrupción y quién sabe desde cuándo lo vienen haciendo para negociar quiénes serían los presidentes del país, como también asegurarle la impunidad a los gobiernos salientes. Dice además que el fraude no es solo poniendo palito, que también es negociar a espalda del pueblo dominicano y cogiendo al pueblo de tonto para ir a votar a unas elecciones que son por simple formalidad. Eso piensa la gente, sin embargo, no aparece nada. La gente cree que el comité político de esta noche va a pasar sin pena ni gloria y que ciertamente se va a hablar de la reelección. Bueno, eso solamente hay una manera de saberlo. Yo no quisiera condicionar la opinión de la gente, pero me parece una aspiración insensata pensar que en el día de hoy el comité político se va a pronunciar sobre la reelección. No me parece estratégicamente ni siquiera la forma del presidente Medina, sobre todo contemplando que las fechas que le da la ley de partidos y la ley de régimen electoral, en adición a la situación que está viviendo, que no es nada fácil, le impongan decir si se reelige hoy o en esta semana. Bueno, no creo que ni siquiera obedezca a las razones estratégicas del presidente Medina y su grupo político-económico que lo acompaña en la aventura de la reelección, sino a las circunstancias. Es decir, las circunstancias actuales hacia adentro del PLD hacen que no sea el momento propicio. Pero además, y esto es algo que debemos hablarlo siempre como son las cosas de las realidades dominicanas, no está todavía amarrado el Congreso. Hay todo un laborantismo destinado a la compra de diputados en particular. Y esto se está haciendo de manera febril, con propuestas. Se está haciendo con muchas propuestas y con fiebre. Hay una fiebre enorme de un equipo en el que Báez no está. Elpidio Báez es el encargado de boconear hacia afuera. Pero hay un equipo que está comprando diputados del PRM, del PLD dentro de la corriente del presidente Leonel Fernández. Hay una enfebrecida actividad y en consecuencia no es posible que el comité político lo apruebe teniendo todavía una brecha, porque la brecha es larga, aunque el dinero es mucho porque tienen el aparato del Estado. Son 126 diputados, no es... Pero lo quieren comprar, no le importa, esos cuartos no son suyos. Pero eso es mucho dinero para comprar a toda esa gente. No son tantos, no creo que sean tantos. Bueno, lo que habría que comprar son lo del PRM y una partecita de lo de Leonel. No, y lo del PRD, que están ya comprados de antemano. No, eso ya ellos lo tienen. Los reformistas, que no son muchos. Pero suponte tú que llegue a 40 diputados, 40 votos. Es mucho dinero el que se gasta, pero ¿cuánto gastaron en la reelección del presidente Medina? En la del 2016. Desarmar toda esa estructura, por ejemplo, senatorial, que ahora no la tienen porque tienen mayoría. Esa estructura senatorial. Incluso gente que antes estuvo desde el Senado con Leonel, está ahora con Danilo Medina, porque esa gente garantiza su vinculación con la teta del poder. Ahí tú puedes contar a Eddie Mateo, a Sonia Mateo, al de Santiago, al de Ocoa, todos esos tipos que juraban fidelidad. El trueno del trueno de lo que significa el poder en este país, disponiendo de fondos públicos y de otro tipo de canonjía, de prebendas que se le dan, porque nadie me va a decir a mí que se va a cambiar por donde Danilo Medina, de que por las maravillosas ideas que él
que él porta en su cabeza, de que Danilo Medina es Juan Bosch, que estudió y tú puedes admirarle su prosa, sus cuentos. Es mentira. Danilo Medina no tiene una sola idea que valga 25 centavos. Una sola que valga 25 centavos. Danilo Medina no se ha leído un libro de ciencias sociales completo en su vida. No se lo ha leído. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ahora sí, Francis ha resuelto la situación y vamos a hablar con la gente, la expectativa de la reunión del día de hoy. ¿Qué opina Bueno, hay la que gente, aclarar Andrés? que no me cortaron en el aire ni nada por el estilo, no fue para que censura. después no hagan comentarios que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, Andrés hizo una pausa y Francis se lo llevó, típico de Francis. Bueno, vámonos con la gente. Ahora sí, asterisco 101, 809-732-0101, 855-221-0101 y 809-200-0101. ¿De qué se va a hablar hoy en el comité político? Y si usted piensa que se introducirá el tema de modificar el transitorio de la Constitución para que se pueda reelegir el presidente. Nos vamos con la primera. Buenas tardes. Suelten a Danilo y PLD, carajo, que tienen una hora en eso. Cambie de emisora, mi amor, que eso siempre es una opción. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esta tarde se va a hablar en el comité. Sí. Si llega de que Danilo se va a reelegir. ¿Usted cree que sí? Hay que buscar la vuelta para modificar la Constitución y que un arreglo y qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Pero eso es lo que van a hacer, lo que lleven, no lo que concurran, no, lo que lleven a ese comité. Eso van a ir a resolver eso nada más, la reelección de Danilo. Y se van a hacer los acuerdos que sean. Gracias. A usted, buenas tardes. ¿Y usted qué opina? ¿De qué se va a hablar hoy? Buenas tardes. Víctor Núñez de la Laguna Salada, provincia de Valverde. Mi opinión es que no se da la reunión hoy, porque si se da, se divide el partido. Si se da, se divide el partido. Oigan eso. Buenas tardes. ¿Y usted qué piensa? Buenas. Ellos van a hablar de a cuánto tocan los diputados que van a comprar. Ah, ok. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué piensa? Sí, buenas tardes, Yulisa, y el Mateo, el equipo. Eduardo. Desde Bonao le hablamos. Adelante. Rubén les habla. Juli, tú sabes que la calle es muy pesada el PLD al país. Ellos no deben soltarlo, no. Debieran de ponerse yo mismo y otro porque se han jodido el país ya. Bueno, buenas tardes. Este es internacional. ¿Usted qué opina? Sí, buenas. Fafa Tavera es jesuita. Fafa Tavera es jesuita. Ok, bueno, Fafa no está aquí. En este Papá momento. diablo. ¿Usted qué opina? Hola. Que se va a hablar de la reelección. Se va a hablar de la reelección hoy. ¿Usted qué opina? Muchas gracias, muy buenas tardes, Yulisa, al profesor Mateo y al joven comentarista que está ahí. Mira, Yulisa, yo te voy a decir, la reunión de hoy va a ser igual que las reuniones previas de este organismo. La estrategia de Danilista es clara. Se va a posponer hasta prácticamente la raya final el anuncio de que él se va a repostular. Él está hablando con hechos. Cada semana está organizando y movilizando toda su fuerza. ¿Sabe por qué también se está haciendo esto? Porque en el caso eventual de la salida del doctor Fernández, que a diferencia de la profesora Espinal, yo sí creo que el doctor Fernández va a salir. Es decir, esto no es cuestión de otro chance más. Mientras más tarde se produzca eso, menor impacto va a tener en la población. De manera que la reunión de hoy es el famoso informe ese que quedaron de elaborar, que me parece que le van a dar una prórroga, y nada más. La gente tiene que saber que no es ahora que se va a hacer el anuncio, es prácticamente ya cuando no quede más tiempo, y todas las fuerzas danilistas están agrupadas. Pero ojo, Danilo no tiene asegurado, y él lo sabe, la presidencia en el año 2020. Ojo con eso, Yulisa. Un abrazo. Gracias. Okay, muy bien. Buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Hola, buenas tardes. ¿Usted qué opina? Sí, buena, Yulisa. ¿Cómo está? Mire, yo creo que no es tan relevante lo que ellos vayan a hablar hoy en el comité político. Lo más relevante sería que el 70 y pico % que no estamos de acuerdo, que se siga el relajo de las modificaciones constitucionales para beneficiar a una persona, que nos tiremos y evitemos eso de cualquier forma. Muy bien. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de aquí de Gwen.
Lo que sucede es que se va a hablar de la reelección y además de eso, Danilo lo que le está haciendo un daño grandísimo a Leonel. Y a pesar de que le está haciendo ese daño, lo que está haciendo es que Leonel se desvida para otro partido. Y esa es la división lo que va a haber. Esa es la división que va a haber. La gente apuesta que habrá división. Y el PLD sabe entenderse muy bien. De nada y no pasa nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Adelante. Fíjese, lo que deben de hacer la reunión es que, fíjese, como Leonel es hijo del dedo señalador, que hagan lo que hacía Joaquín Balaguer, que con el dedo señalaba y no se gastaba tanto dinero, que el dinero no anda abundante. Que no anda abundante, ¿verdad que sí? El dinero no anda abundante, dice el señor. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Que le diga eso a los diputados. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vámonos con la siguiente. ¿Usted qué opina? ¿De qué se va a hablar hoy? ¿Y usted? En el comité político deben caerse todito a tiro ahí adentro. Que deben caerse todos a tiro. 2 últimas llamadas, ¿verdad, Francis? 2 últimas llamadas. Buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes, Yulisa. Adelante. Yulisa. Sí. El presidente más mentiroso que ha tenido la República Dominicana se llama Danilo Medina. ¿Hoy por qué? Y se comió un tiburón. Sí, pero Ahora eso es dijo que hablamos metáfora. en marzo y ya no vamos para marzo, ya estamos en Semana Santa. Sí, pero eso es metafórico. Y todavía, mire cómo estamos. Es un presidente sin palabras. Ajá. ¿Y qué tú considerarías? ¿Qué pasaría si el presidente dice que va otra vez? ¿Qué tú pensarías? Que el país le va a dar la espalda. Porque él cree que el que está al lado de él le dice que la cosa está bien y que ellos van a ganar. Pues ellos no están en los barrios, ellos no saben cómo es el pueblo. El pueblo le va a dar como le hicieron a Hipólito, que se creía que él iba a arrasar. Y entonces, si aquí en verdad no hacen fraude, él verá lo que el pueblo le va a hacer. Bueno, buenas tardes. ¿Y usted qué dice? Buenas tardes, Ya están Nicolás Cueva le habla. con Hipólito. Sí, Adelante. yo pienso que en el comité político hoy se va a hablar del ajuste de los estatutos del partido a la nueva ley la nueva ley electoral y esperando que los políticos dejen de tenerlo en este dime y directo y se puedan resolver los problemas de este país. Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Usted qué piensa? ¿De qué se va a hablar hoy? Hoy se va a hablar de la justicia, que ellos tienen toda agarrada y van a revoltearle su familia y Leonel Fernández, que son los dueños del país. Ah, pero mira qué bien, se va a hablar de la justicia. Buenas tardes. ¿De qué se va a hablar hoy en el comité político? Esa casa mafiosa, ellos se van a reunir a ver qué maquinan para terminar de dañar el país. 20 años no han resuelto un solo problema. Danilo nadie lo quiere. Que se vaya para su casa, que se vaya tranquilo y que deje el pueblo en paz. El pueblo que tiene que lanzarse a la calle si ellos siguen con su relajo, con la Constitución. ¿Y usted qué dice? Dice la doña que no se puede relajar con la Constitución. Buenas tardes, colega. Yo lo que quiero es que nuestros compañeros del comité político, esta tarde, esta noche, donde se reúnan, piensen en el 24 de abril y en aquel hombre que fue el soldado sanjuanero que apresó al mando militar. Que declaren héroe nacional al capitán Mario Peña Tavera. Eso es lo que tienen que plantear ahí. Gracias. Bueno, gracias a usted. Mira qué buena efeméride trajo el oyente Mario Peña Tavera. Sí, falta casi un mes, pero bien. Hola, buenas tardes. Sí, buena, Yulisa. Adelante. ¿En qué se beneficia el pueblo dominicano cuando el comité político se reúne? Ay, qué pregunta tan buena tú has hecho. Dime tú, a ver. Porque yo me hago la pregunta porque hasta ahora yo no he visto en qué nos beneficiamos nosotros de esa cada reunión, vez que el ¿verdad? Bendito comité político se reúne. Yo no entiendo. Ahora, en cuanto al presidente Medina, señor, con todo el respeto que usted se merece, usted nos dijo delante del país, delante de sus hijos, delante de Dios, que usted no se va a reelegir, que eso era una maldición. Entonces, ¿cómo usted piensa ahora decirle frente al país, frente a sus hijos, frente a su nieto, frente a su hermana, a su papá, a su mamá, a quien sea, que usted quiere
otro periodo más. Entonces, si usted se muere, se jodió el país. No hay más gente que pueda gobernar este país que usted y Leonel Fernández. Nos jodimos entonces. Hola, buenas tardes. Este es el desahogo de la Z. Buenas tardes. Adelante. Yo considero que el partido que está, ¿verdad? El PLD. Sí. Que nos mató a todito. Yo pensaba que era otra cosa y pues salió otra. Entonces yo considero que todo el dinero que se están gastando, por favor, vamos a arreglar a la calle, a los hospitales y todas las cosas malas que en este país, que este presidente no ha trabajado ni siquiera nada. ¿Pero y qué fue? Hacía mucho tiempo yo no oía la palabra SICA. Sistema de Integración Centroamericano. Para lo que están conjurando otra cosa. Yo creo que es la otra cosa. Y no el señor. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué Buenas dice? tardes, Yulisa. Adelante. Ahora, yo lo que quiero preguntarle a todos los que están hablando de que Danilo se quiere reelegir. ¿Cuándo Danilo ha dicho que se va a reelegir? ¿Verdad que sí? Él no Nunca ha lo dicho eso. Entonces que dejen su nervio, que compren la pastilla, como dice don Álvaro, que se tomen la pastilla, porque Danilo nunca ha dicho que se va a reelegir. Él no ha dicho eso. Ahora, si hablamos de reelección, aquí hay muchísimos senadores y muchísimos diputados que tienen 20 años y 30 años reeligiéndose, entonces nada más ellos se pueden reelegir, pero más nadie se puede reelegir. Tiene que no haber reelección para nadie. Tú eres un hombre consciente. Eso es así. Honestamente, tú eres un tipo consciente. 2 llamadas más, dice Francis. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Bien. Fíjense, en el PLD ni se va Danilo, ni se va Leonel. Ellos están obligados, por la barbaridad que han hecho desde el gobierno, a preparar una sopera de mangú encebollado y salame y comérsela todo con un solo tenedor. Porque ellos saben que si se bajan de ahí, como lo dijo Euclides Gutiérrez Félix, muerto de un humo, y lo dijo la hermana del presidente el otro día, desesperada en unas actividades, ellos saben que salen de ahí, están todos presos. O sea que ellos ninguno se van a ir porque ellos lo saben. A Leonel le van a estrujar lo que le estrujen en la cara y se va a quedar ahí porque él sabe que es peor lo que le espera si se va. Bueno, una última llamada, dice Francis. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes a todo el equipo. Un abrazo y felicidades por el gran programa. Gracias. Mi opinión es que definitivamente cuando el comité político se reúne para el pueblo, se reúne para el grupito del PLD. Nosotros, los dominicanos que nos duele este país, si ellos creen que van a jugar con la conciencia del pueblo y si ellos piensan que Dios le va a proteger, se equivocaron, porque ya este relajo está bueno. Si modifican la Constitución, este pueblo tiene que lanzarse a la calle y demostrarle al PLD que ellos no son los dueños de este país y que este país es de todos los dominicanos, no de los PLDistas. Buenas tardes. Esa fue la última llamada. Bueno, en Paraguay quemaron el Congreso, pero no copien que eso no es una buena medida. Y es increíble la vinculación que tiene la reelección con Dios. Ha surgido 3 veces en el día de hoy, ¿eh? Bueno, sí, se vincula a la divinidad porque se supone que cuando se habla de reelección continua es porque ese solo candidato es capaz de mantener a la gente en un equilibrio y en una bonanza social, económica e inclusive mental, porque por ahí hay gente que dice que si Danilo no se reelige, ellos van a pasarla muy mal. Pero vamos a Venezuela brevemente. El Tribunal Supremo de Venezuela anuncia un allanamiento a la inmunidad de Juan Guaidó. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Michael Moreno, anunció que la inmunidad parlamentaria de Guaidó será allanada. Esto hace solo pocos minutos, lo que significa, bueno, que todos los cañones se enfilan para retirarle la inmunidad al señor Juan Guaidó y para ver si todo lo que él está haciendo colinda o no con las funciones que debe asumir, las que están resguardadas bajo esa inmunidad. Hablamos de eso y más al regreso porque aquí está nuestro compañero Emil Chireno. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde. Vamos a escuchar comentarios individuales y el primero es de Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer una referencia a lo que está ocurriendo con la ley 112.00, que tiene
19 años de aplicación, y es la ley que tiene que ver con los precios de los hidrocarburos. ¿Hay alguien en la República Dominicana que pueda creer que dicha ley se aplica con idoneidad? Yo lo hago como pregunta retórica, ese tipo de pregunta retórica en la que ya uno sabe previamente la respuesta. Y es sin ninguna duda cierto que durante todo casi 20 años de vigencia de dicha ley, los gobiernos que han estado al frente de la cosa pública la han manipulado en beneficio de las estrategias de recaudación. Es una ley que desde el principio tuvo una vocación impositiva y que en ese sentido siempre se manipuló tratando de los gobiernos violarla prácticamente como principio. Es un principio la violación de la 112.00 porque el gobierno la vio desde su inicio con una vocación impositiva que nadie se lo ha podido despintar en todos los 20 años de ejercicio de vigencia de esa ley. Pero en el caso de los gobiernos del PLD, y particularmente en este gobierno de Danilo Medina, esa ley se ha convertido en una ley que le mete la mano en los bolsillos de los contribuyentes y que ha estado destinada para paliar los déficits y las situaciones que las coyunturas políticas y sociales han colocado a la administración. Cuando en diciembre del año 2016 saltó a la palestra pública el caso Odebrecht, había una circunstancia particular a nivel mundial que impulsaron una rebaja sustancial de los combustibles. Los precios se desplomaron, llegaron a alcanzar cifras que oscilaban entre los 38 y 40 dólares el barril, y algunos gobiernos aprovecharon entonces la coyuntura para saldar deudas sociales que se acumulan en los países de escaso desarrollo económico y social como el nuestro. En el caso de Bolivia, de Chile, por ejemplo, que especializó un tipo de fondo para determinadas asistencias sociales, el caso de Ecuador, de Panamá, en el caso de Bolivia, los excedentes derivados de la coyuntura que se dio a partir del año 2016 en los precios mundiales de los combustibles, en el caso de Bolivia se planificó robustecer el estado de bienestar a partir de la inversión de estos excedentes. Lo que ocurrió era lógico, se impusieron políticas favorables a la ciudadanía. Se hizo de esta coyuntura particular en relación con los combustibles una visión macro que apuntaba hacia la solución de problemas ancestrales en cada uno de estos países. Lo contrario ocurrió en la República Dominicana, porque ese dinero lo especializó el gobierno dominicano, el gobierno de Danilo Medina, para financiar Punta Catalina, puesto que coincidieron en el tiempo y en el espacio. En diciembre del 2016 estalló el caso Odebrecht y hacia marzo la gran explosión de la rebaja de los combustibles ya estaba beneficiando a muchos países del continente americano. En la República Dominicana inmediatamente ocurrió lo de la quiebra del Bandés derivado del lavajato en Brasil y de la aparición del caso Odebrecht. Se cerraron los pactos de financiación de las empresas que le habían sido asignadas a Odebrecht en la República Dominicana. Y por supuesto,
el Bandet no se pudo comprometer a seguir financiando Punta Catalina. Y esa ley, la 11200, fue burlada por el gobierno, y el dinero que debía haberse economizado por la rebaja mundial, como lo hicieron algunos otros países en el continente que subsanaron enormes diferencias sociales acumuladas, ese dinero en la República Dominicana pasó a financiar el monumento a la corrupción más destacado de la historia republicana, que es Punta Catalina. Bueno, ¿qué está pasando ahora mismo con esa ley 11200? Que el gobierno está golpeando de manera inmisericordia a la población con los precios de los combustibles. Si miramos una tasa comparativa de precios, lo que está ocurriendo en la República Dominicana lo podríamos ilustrar muy fácilmente con algunas referencias de precios que están contenidas en los reportes de las instituciones que se dedican a estudiar y a colocar en tablas comparativas los precios de los combustibles en el mundo americano. Si uno mira cualquiera de estas tablas, se puede percatar fácilmente que el gobierno dominicano ha caído en lo que en la Roma antigua se llamaba el Estado exaptor. Es decir, ese Estado que aplica impuestos sin importarle el nivel de la pobreza que producen estos impuestos, y tampoco la llamada pobreza situacional, sin importarle tampoco la pobreza situacional. Una de las razones por las cuales el Imperio Romano se vino abajo fue justamente esa, la de que el Estado exactor, el gobierno exactor, se expandió en forma inexorable hasta el punto que los aspectos que tenían que ver con la carga impositiva de los países gobernados, de las zonas de influencias del Imperio Romano, que fueron enormes, que fueron muy grandes, terminaron por insurreccionarse ante el Estado romano como exactor de los demás pueblos que tenía bajo su égida, bajo su dominio. En nuestro país, leyendo alguna de estas tasas al día de hoy, voy a leer brevemente algunas referencias para que se vea. Por ejemplo, en Costa Rica, que tiene un cierto nivel de vida y que las gasolinas suelen ser caras, el precio de un galón de gasolina es de 3.77. Es decir, en dólar tiene 3.77. Es un precio relativamente alto en relación con los otros. En Nicaragua es 3.66 y ha producido una enorme cantidad de protestas, incluso del sector empresarial, y ha generado una enorme cantidad de inconformidad. En Guatemala es de 3.42, un precio también cargante para una economía como la guatemalteca, que tiene enormes limitaciones y una cantidad de pobreza expandida sencillamente apabullante. En El Salvador vale 3.14 y en Panamá vale 3 pesos, 3 dólares con 2 centavos. Esos datos provienen de una central, de una portal, la central americadata.com, que da periódicamente estas comparaciones en el mundo americano. Ustedes saben cuál es el precio promedio de los combustibles en la República Dominicana en comparación con lo que hemos leído. 4.49 en la República Dominicana, 4 dólares 49 centavos de dólares en la República Dominicana. Y esto
calculado a una tasa oficial de cerca de 50%. Vale decir, de lo que está en cierto sentido promediando el precio del dólar hoy en la República Dominicana. Ustedes se dan cuenta la enorme diferencia que hay entre los precios de todos estos países que yo he dicho y el precio que le impone el gobierno a los dominicanos por el galón de gasolina. Ustedes aprecian en realidad el abuso que significa la carga impositiva de los precios de los hidrocarburos en este país y la burla real que significa la ley 112.00. La clase media dominicana está acorralada. El pueblo está acorralado porque desde el poder se imponen estos precios sin preguntarle a nadie y sin tomar en cuenta en absoluto lo que esta ley dispone. Esa ley es una vaina que está ahí, pero que ningún ministro realmente la cumple ni hace caso. Y la diferencia de más de casi $2, de $1.50 en relación con el precio en los otros países es abismal, es abusiva, un verdadero abuso lo que está ocurriendo con la 112.00 en la República Dominicana. La clase media está acorralada, repito. Está que no soporta, que resbala todos los fines de semana cuando el gobierno le da el fuetazo de los precios de los combustibles. Y todo sube, aunque no lo quieran ocultar, aunque el gobernador del Banco Central diga después que no hay escala alcista a partir de lo que ocurre en los precios de los combustibles. Y la pregunta es, porque toda esta reflexión no es en abstracto, ¿dónde está la oposición que debería salir a las calles a defender al pueblo? Yo hablo del PRM, hablo de Alianza País, yo hablo de todos estos partidos que encarnan una posibilidad concreta de movilización social, porque no es posible seguir soportando toda la semana una escala de precios, porque esos gobiernos que tienen una diferencia de $1.50 en relación con los precios de este país, todos esos gobiernos cobran impuestos, todos tienen sus impuestos, tienen sus cargas impositivas, todos están apertrechados de la posibilidad, yo diría que natural, de aprovechar la ley de vocación impositiva que tiene el trato de los combustibles desde el punto de vista fiscal. Hay que preguntarle al PRM, que es un partido de estructura importante en términos cuantitativos y cualitativos, si cree que con comunicados de prensa, con declaraciones, van a impedir que el gobierno siga metiendo las manos en el bolsillo de la clase media y de los pobres de este país todas las semanas, de una manera indefensiva, porque la indefensión es el signo de la población en este país frente a la potestad y el poder del gobierno. No hay ninguna discusión posible, ni ningún experticio teórico alrededor de los precios de los combustibles en la República Dominicana. Es un abuso del gobierno, un abuso real. Y el que quiera que busque el portal que he dado y compare, por ejemplo, durante 3 años los precios de los combustibles en estos países con los precios de los combustibles en la República Dominicana, incluso los precios en la coyuntura de la rebaja de principios del 2016, para que se vea el abuso que el gobierno le impone a este país con los precios de los combustibles. La indolencia que significa imponer la vocación impositiva que tiene la ley 112.00 prácticamente como un mecanismo recaudatorio exclusivamente en contra del estado de bienestar de las grandes mayorías de este país. El gobierno de la tarde. Estamos en el gobierno de la tarde, a las 4:43 es el comentario de Emil Chireno. Buenas tardes, Yulisa, don Andrés, Eduardo y bueno, a los oyentes y a todos los que siguen el gobierno de la tarde. Ciertamente genera en mí
una indignación profunda, parte de esa falta de compromiso que hay en muchos sectores de la sociedad civil dominicana, a la que se hacía referencia hace un momentito, con el tema del activismo y la protesta. Muchas veces, protesta que hace falta por ese hábito bien perverso, que yo de hecho aquí lo he comentado en otras intervenciones y lo comento con mis amigos, de normalizar las cosas que están mal que tenemos los dominicanos, de normalizar el que se viole la ley, normalizar el que las cosas no se hagan como se tienen que hacer, el normalizar que se pretenda de nuevo modificar la Constitución de la República Dominicana por el capricho político de una persona, el normalizar la ausencia de discurso en los sectores de oposición. Y eso es algo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar y el factor detonante, lo digo y lo repito, lamentablemente será de corte económico. Porque pareciera que en Narnia, que eso es la República Dominicana, un lugar fantástico y místico, lleno de criaturas que los cronistas y los biólogos no conocen, todo va bastante bien. Y no será hasta cuando choquemos con el muro de la realidad, cuando choquemos con el muro de un endeudamiento galopante, que es simple y sencillamente insostenible, cuando la tasa del dólar llegue a los niveles que realmente debe llegar y que los bolsillos de todos nosotros, incluido quien le está hablando, se vean afectados, ahí es que nos vamos a dar cuenta de la magnitud del reto que tenemos como sociedad. Lamentablemente, en las finanzas públicas es fácil con el endeudamiento tener un desempeño mejor. Es como que usted puede a su cuerpo inyectarle esteroides si usted es un atleta y usted definitivamente va a desempeñarse mucho mejor que los demás corredores en esa competencia. Sin embargo, todos sabemos primero que a base de esteroides solamente no se puede, y también todos sabemos segundo que a base de endeudamiento puro y duro tampoco la finanza pública y la macroeconomía de un país puede mantenerse indefinidamente. No es un secreto que en los últimos 37 años nosotros hemos contraído el equivalente al 35% del total de la deuda de la República Dominicana. Lo repito, el equivalente aproximadamente al 35% de la deuda pública dominicana en 2 periodos de gobierno. Eso es algo que vamos a pagarlo. Lo pagaremos quizá en 2 años, lo pagaremos quizá en 3, pero vamos a pagarlo. Porque los estados son, al igual que una empresa privada, un ente que maneja ingresos y también gastos. Y si los gastos siempre son de manera significativa mayores que los ingresos, pues naturalmente vamos a tener en algún punto un desequilibrio con consecuencias muy funestas. ¿Cuándo? Es la pregunta. Y no solamente me preocupa la deriva económica que llevamos nosotros. Esa me preocupa mucho. Me preocupa, pero ahora no vemos los resultados. Sin embargo, otra que me preocupa aún más y cuya vara de medición es más complicada, porque no es el bolsillo, y el bolsillo lamentablemente es el idioma que más fácil se entiende, es la deriva política. Es la deriva del sistema democrático en el que estamos viviendo. Pareciera que la mayoría de la sociedad dominicana no ha leído los más básicos libros de historia de nuestro país para poder tener una percepción de lo que el continuismo y de lo que el doblegar las normas a los intereses particulares del político de turno le ha hecho a la República Dominicana. Abril es un mes interesante y qué bueno que un oyente hace un momentito nos recordó a la revolución, a la intervención y la subsecuente revolución de abril. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que se hable de eso, porque el grado de compromiso que un sector importantísimo de la sociedad dominicana tuvo en ese momento, cuando hizo del sur de Santo Domingo y de la zona colonial y de Ciudad Nueva el bastión de una resistencia por reivindicar una constitución, es muy bueno que se hable de eso, porque pareciera que eso ocurrió en otro país, no en la República Dominicana, y que el grado de compromiso de los jóvenes abogados, jóvenes médicos, jóvenes profesionales que dejaron sus familias, su profesión, incluso sacrificaron lo más básico, que eran los medios para llevar el pan a la mesa de su familia, en nombre de una revolución, en nombre de un ideal, en nombre de una República Dominicana distinta. Ese grado de compromiso, ese es el grado de compromiso que la coyuntura en la que se encuentra este país, en la deriva en la que se encuentra la democracia dominicana, necesitamos nosotros de nuestra sociedad. Porque la clase política, si no recibe la consecuencia, la presión de la sociedad civil y de nosotros, lamentablemente seguirá haciendo las cosas como siempre.
Entonces, ahí hay un llamado que me encantaría hacer la sociedad dominicana, todos nosotros que trabajamos, que pagamos impuestos, que nos duele cuando la gasolina mantiene los precios que tiene, que nos duele ver la impunidad con la que se bailan muchos políticos, que nos duele ver cómo nuestros pesos cada día pueden comprar menos dólares, que nos duele ver cómo nuestros colegas profesionales jóvenes en otros países de América Latina tienen una perspectiva diferente a la que tenemos nosotros en nuestro país, que nos duele ver cómo casi la mitad de la población ve su futuro en otros lares o en otra tierra. Nosotros, lo que nos duele todo eso, y nosotros los que financiamos el dispendio con el que se manejan las finanzas públicas en la República Dominicana, los que financiamos los caprichos políticos de muchos funcionarios electos, y no solamente me refiero al presidente de la República, sino en todos los grados de gobierno, nosotros somos los primeros a llamar a esta clase política a que cambie de rumbo. Porque si no lo hacemos nosotros, no va a pasar. Yo no sé si es que los números no son suficientes. El humano es un ser que vota con las emociones. Lamentablemente, la data pura y dura no cambia opiniones. Y eso se ha demostrado en muchísimos países del mundo y se está viviendo ahora con muchos políticos, como ya saben ustedes, el caso del rubio naranja ese que no mucha gente aprecia, Donald Trump, que nos ha demostrado que la realidad es que muchas veces la estadística, los números solos no llegan. Si yo le digo a usted el 35% de la deuda pública, quizás eso suene como alto, pero usted mañana se olvida de eso o se olvida de eso ahorita. Señores, ¿qué hace falta? ¿Qué grado qué dato hace falta para que la indignación más básica, que es la indignación que supone el perder las libertades ganadas, que es la indignación que supone el perder la estabilidad económica que hemos tenido, es la indignación que supone el perder la democracia dominicana como nosotros la entendemos, ¿qué hace falta para que nosotros la generemos? Yo no sé. Y yo espero que alguna situación cataclísmica ocurra que a los dominicanos nos haga pensar en que tenemos que levantarnos de este letargo, porque esto no es Narnia, las cosas no van bien, y si no cambiamos de rumbo, las consecuencias serán muy elevadas. El gobierno de la tarde. Vamos con los comentarios y ahora es el momento de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros radio oyentes y a quienes nos siguen en las redes sociales. En el día de hoy yo voy a tratar un tema que se origina en uno de los comentarios que precisamente nos hicieron en las redes sociales el viernes pasado, cuando abordamos algunos aspectos de la situación de Venezuela. Voy a conectar este comentario con la idea de crecimiento económico y con la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Lo primero es que hay que dejar muy claro que aunque se haya convertido en costumbre comparar nuestra situación con la de Venezuela, no es ni siquiera una comparación real. O sea, hay que tener muy en cuenta de que nosotros ni estamos ni somos Venezuela. Y también tener mucho cuidado por una razón muy sencilla. Tampoco Venezuela era Venezuela. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar en Venezuela ni cuándo. Cuando se habla de una solución a corto, mediano o largo plazo, es el equivalente a hablar de ningún plazo. Porque cada crisis en cada país tiene sus factores propios. Con mucha frecuencia, y esto es sobre todo en respuesta a las observaciones que nos hacían en las redes sociales, con mucha frecuencia reconocer que no tenemos respuesta es la respuesta más inteligente. Nosotros desde aquí emitimos nuestras opiniones y nuestros análisis sobre la base de la percepción y sobre la base del estudio de algunos datos, pero de ninguna manera pretendemos adivinar el futuro, porque eso aún no es posible. Igualmente, hay que entender que tampoco existe un análisis que pueda abarcar la totalidad de la crisis del país vecino. Unos serán demasiados interesados, otros necesariamente pesimistas. Además, todo análisis supone imperativamente la carga subjetiva de quien analiza. Los seres humanos analizamos desde nuestra perspectiva. Y en definitiva, la crisis venezolana es venezolana y alude a factores propios de ese país. Esto recuerda mucho la frase con que Fyodor Dostoyevsky inicia a Ana Karenina. Todas las familias felices se parecen, todas las infelices lo son a su manera. Cada quien, sin importar, cada país
sin importar la referencia que usted haga, aunque la crisis sea económica, social y política, cada crisis obedece a factores internos, aun cuando en macro la crisis sea parecida. Pero la crisis económica griega no es igual a la crisis económica de Portugal. La crisis económica de Portugal no es igual a la crisis económica venezolana. Cuando nosotros realizamos esos análisis, necesariamente lo hacemos desde una perspectiva de apreciación y con los datos que manejamos en la actualidad. En definitiva, aún las crisis, aún con aspectos comunes, en un alto grado, siempre van a obedecer a factores internos de cada nación. De lo que sí sirve la crisis venezolana es de reflexión y contraste entre lo que debemos desear como país. Porque lo que trajo el debate es la constante alusión o la constante expresión del crecimiento económico que vive la República Dominicana. Y aquí yo quiero hacer un pequeño acotamiento para que se entienda que crecimiento económico no significa avance en casi ningún aspecto. De hecho, si tenemos que cuestionarnos si lo que realmente importa es nuestro crecimiento económico o el avance de nuestro Estado de Derecho y, en consecuencia, el avance de la calidad de nuestra democracia. En cuanto a este punto, el PNUD publicó un informe muy interesante, el cual establece que el progreso económico de la República Dominicana no fue acompañado por el progreso de sus instituciones, ni por el progreso social, ni por una mejora en la distribución de las riquezas. El informe sigue acotando que las desigualdades económicas, sociales y políticas están presentes y son transversales a todas las dimensiones o componentes e indicadores estudiados. ¿Qué quiere decir eso en palabras más sencillas? Si nosotros hacemos una comparación, Venezuela es un país rico en recursos naturales, tienen petróleo, también tienen una posición geográfica envidiable y aún así se encuentra en crisis. Recíprocamente, y solamente para que se tenga de equilibrio y de ejemplo, la economía costarricense, esto es muy importante, la economía costarricense ha decrecido en los últimos años, ha desacelerado en los últimos años. Y no obstante, Costa Rica es el único país de Centroamérica que ha eliminado el analfabetismo. En Costa Rica, que nos sirva de ejemplo, la inversión en educación asciende a casi un 7% del Producto Interno Bruto. Y sus tribunales constituyen un ejemplo de justicia independiente. Además, que como ya bien sabido, y como también señalaba don Andrés en su comentario sobre los hidrocarburos, Costa Rica es un país que supone un paradigma de transparencia y desarrollo humano, a pesar de que tiene altos precios de petróleo. Además, hay algo que hay que agregar a esto. En las dictaduras, piénsese en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, en el Chile de Augusto Pinochet, siempre se han registrado crecimientos económicos, siempre se ha registrado avance económico, pero ¿a qué precio? ¿Qué han pagado los ciudadanos por ese crecimiento económico? O dicho de otra forma, piénsense en la propia dictadura de Trujillo. Naturalmente, crecimiento económico y calidad democrática no son verdades contrapuestas. Se pueden tener los dos, no se excluyen mutuamente. Pero ¿de qué sirve el crecimiento económico cuando la calidad de nuestra democracia no responde a dicho crecimiento? En el informe presentado por el PNUD se estudian o se tienen en consideración 6 aspectos fundamentales: derechos políticos y sistema electoral, derechos fundamentales, Estado de Derecho, la calidad de la gestión pública, calidad de vida, equidad social y económica, y la cultura política democrática. Cada una de esas dimensiones se estudia conforme a indicadores, cuyo desarrollo concreto yo no puedo de forma alguna abordar aquí, primero porque sobrepasa los límites de mi intervención y segundo porque con seguridad también desbordaría los límites de la presión de Francis. Pero es importante
de ese informe del PNUD, sobre todo para aquellos que puedan tener acceso a él, rescatar por lo menos 2 o 3 puntos. El primero de ellos es que establece que las grandes mejoras que se habían alcanzado en la democracia dominicana entre el año 1994 y el año 2000 se han comenzado a desaparecer, a evaporarse, según palabras del informe, a partir del año 2010. Establece que hemos sentido un retroceso en la calidad de las elecciones, en el uso arbitrario de la publicidad estatal. El Estado se ha convertido en el principal anunciante, la autocensura y la falta de diversidad de opinión en los principales medios de comunicación. Igualmente se destaca que los niveles de transparencia en la financiación privada de los partidos es muy baja, aparte de que se concentra en anunciar de que hay serias deficiencias democráticas en las políticas partidarias. ¿Qué significa esto? Esto era el aspecto que veníamos criticando con la ley de partidos, de que los contratistas del Estado dominicano no son sujetos obligados y todavía al sol de hoy pueden hacer aportes directos a los partidos. Esto necesariamente erosiona nuestra democracia. En adición a eso, otro aspecto muy importante es señalar que con respecto al índice de democracia electoral, en el 2017 la República Dominicana descendió posiciones, ubicándose en el lugar 20 de 24 países de América Latina y el Caribe incluidos en este índice. Solo aparecen con peor puntuación que nosotros Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Y con mejor puntuación y colocándose en los primeros lugares, Chile, Costa Rica y Uruguay. En el informe, además del PNUD, el último punto que voy a resaltar es aquel que hace alusión a algo muy importante, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho de usted manifestarse como ciudadano. Es el derecho que le permite reclamar a usted del poder público, del poder político, las cosas con las que no está de acuerdo. Es de hecho el derecho que da paso a que exista esa prerrogativa de libre acceso a la información pública. En este indicador, la República Dominicana también ocupa el 20º lugar de 23 lugares posibles, solamente superando a Honduras, Nicaragua y Venezuela. Para terminar, el informe cierra diciendo que los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales sino estructurales, afectan los pilares de la institucionalidad y tienen efectos sobre la relación de la ciudadanía con el poder y consigo misma, así como sobre las dinámicas de poder entre las 3 ramas vertebradoras del Estado dominicano. Repito, y aquí fue que inicié mi comentario, puede existir crecimiento económico inclusive en una dictadura. Piénsese en la Alemania nazi, piénsese en la dictadura de Augusto Pinochet, piénsese en la Italia de Mussolini. Crecimiento económico no significa, no es sinónimo de desarrollo del Estado de Derecho ni de la calidad democrática. Retomando lo que dije al principio, la República Dominicana ciertamente no es Venezuela, pero cuidado, tampoco Venezuela era Venezuela. En estos momentos debemos de dejar de ufanarnos tanto de nuestro crecimiento económico y empezar a pensar más en la calidad de nuestra democracia. El gobierno de la tarde.